Esta es la tercera parte del deseo y vamos a recordar algunos temas que ya había tratado en los dos videos anteriores. Recordar que hay factores internos y que hay factores externos que van a activar, desactivar, mantener o inhibir el deseo. Dentro de los factores internos tenemos las hormonas, los pensamientos, las emociones, algunos sueños, algunos neurotransmisores en especial que pueden activar, desactivar, mantener o inhibir el deseo. También tenemos factores externos. Dentro de los factores externos están entonces el olfato, la vista, la audición, el gusto, el tacto, y todos ellos pueden llegar a activar, desactivar, mantener o inhibir el deseo, incrementando el deseo, bajando el deseo, también llamado cualidad del proceso de la función sexual. Ahora, tenemos que tener en cuenta que a las personas desde que nacen hasta el momento que tienen de vida han recibido diferente información y se han generado diferentes conceptos en su mente que han favorecido a la producción de diferentes ideas que van a escalar o van a colocar en un grado de valores y van a priorizar según su escala de valores para generar así actitudes y manifestarlo con conductas. Ahora, cuando tenemos que hablar acerca de algunas situaciones clínicas que pueden llegar a afectar el deseo, tenemos que tener en cuenta que situaciones clínicas que afecten los factores internos y que afecten los factores externos pueden llegar a manifestarse con alteraciones del deseo. Podríamos traer a cotación aquellas situaciones en las que se genera el hipogonadismo. En el hipogonadismo, las gónadas ya no producen la misma cantidad de hormonas que producían antes e incluso pueden suspender completamente su función. No queriendo decir con esto que no tengamos más hormonas en nuestro organismo, claro que sí, porque nuestras glándulas suprarrenales producen también andrógenos junto con otros corticoides. Eso quiere decir que nosotros siempre vamos a tener hormonas en nuestro cuerpo, pero en el hipogonadismo esas estructuras van a disminuir su producción francamente, y eso se va a manifestar alterando, modificando lo que es el deseo o la cualidad del proceso de la función sexual. Entonces, en el hipogonadismo en las mujeres, llamado menopausia, pueden haber dos situaciones que quiero que tengamos en cuenta, porque no siempre el hipogonadismo se va a relacionar con disminución del deseo. Me han llegado a la consulta mujeres que dicen: doctor, ya me llegó la menopausia y me siento liberada, ya no tengo miedo de quedar en embarazo. Y uno dice: interesante. Y entonces uno pregunta: ¿y cómo está su deseo? Doctor, ahora que me llegó la menopausia, quiero estar todos los días con mi esposo o esposa o mi pareja. Interesante. Por otro lado, hay otra mujer que puede llegar que también le llega la menopausia, le da ese hipogonadismo y llega: doctor, ya me llegó la menopausia, se me bajó el deseo, ya usted sabe, uno se pone viejita y comienza con una gran cantidad de ideas, a manifestar ideas que se definen y que terminan concluyendo con una disminución del deseo. Uno le pregunta: señora, ¿y cada cuánto usted siente ganas? Desde que me llegó la menopausia siento ganas una vez al mes, una vez cada trimestre. Realmente, doctor, ya no siento ganas. Entonces podemos evidenciar con estos dos casos que una paciente tomó su menopausia y la conceptualizó, se hizo un concepto y lo puso dentro de su escala de valores como una motivación de una sensación de libertad. Percibió así la situación. ¿Cuál fue la situación? La menopausia. ¿Cómo la percibió ella? Como libertad, no embarazos, y eso incrementó su deseo. Por el otro lado, la otra paciente le llegó la menopausia y comienza a tener ideas de que ya le llegó la vejez, de que ya se siente discapacitada, de que eso le va a disminuir el deseo. Entonces, y comienza a generarse una consecuencia sobre el deseo. En la misma circunstancia clínica, pero la concepción de las dos personas era distinta.
y esto se manifiesta en el deseo. Entonces, ¿qué tiene más importancia qué tiene más importancia, lo biológico o los pensamientos o lo psicológico, como llaman? Y eso depende de la persona y su escala de valores. Y podemos ahí evidenciar cómo la escala de valores en cada individuo es distinto para cada circunstancia. En una prela lo psicológico, la vejez, lo psicológico con la idea de la vejez y la discapacidad. Por el otro lado, la otra persona prela lo psicológico como la libertad y la pérdida del miedo a quedar en embarazo. Entonces, también hay que tener en cuenta que en los hombres hay circunstancias clínicas donde puede llegar a verse manifestación en cuanto a cómo va a presentarse el deseo, con un incremento o con una disminución. Entonces tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en la consulta llega un paciente con disfunción eréctil y dice: doctor, cuando voy a estar con mi pareja, mi pene no tiene la misma calidad de erección. Y me ha pasado tantas veces que ya realmente prefiero no estar con mi pareja, prefiero evitar a mi pareja. Y pues desde que me está pasando esto, se me disminuye el deseo. Entonces vemos como una situación clínica puede disminuir el deseo. Se alteran factores internos y se alteran situaciones pues, en el organismo del individuo, en lo biológico, que van a manifestarse con una disminución del deseo. Este mismo paciente, si nosotros con tratamiento tanto psicoterapéutico como tratamiento, una reorganización cognitiva, como entrenamiento con otras técnicas, podemos hacer que él tenga una mejor calidad en las erecciones, asociado también al uso de medicamentos. Podemos tener una mejor calidad de la erección que se va a manifestar con él con mayor deseo de realizar el ejercicio de la función sexual y potencialmente eso va a incrementar nuevamente el deseo en él. Se incrementa la frecuencia del ejercicio de la función sexual y puede incrementarse también el deseo porque ya no tiene esa barrera que él consideraba. Hay otro paciente que es el paciente que sufre de eyaculación precoz, que tiene una manifestación clínica muy similar, ¿no? El paciente durante repetidas ocasiones ha tenido experiencias en las cuales no ha controlado su eyaculación y eso se manifiesta con evitación o escape del ejercicio de la función sexual y disminución del deseo ante su percepción de discapacidad frente a su pareja. Entonces es importante que ese paciente con psicoterapia, con medicamentos, puede llegar a recobrar o se le puede entrenar en el control eyaculatorio. Y cuando se logra el control eyaculatorio, vamos a tener un paciente que va a estar más dispuesto a realizar el ejercicio de la función sexual o las relaciones sexuales y a incrementársele a sí mismo el deseo. Entonces, son otras dos circunstancias en los hombres en las cuales puede llegar a verse se puede llegar a manifestar el incremento del deseo o la disminución del deseo. Y hay otro caso en los hombres. Hay hombres que se les administra testosterona o esteroides que llaman para mejorar su rendimiento físico. Ahora, la testosterona genera incremento del deseo, es cierto, pero también puede asociarse con conductas agresivas. Entonces podemos tener un paciente que está recibiendo el esteroide y está teniendo mayor incremento en su deseo inicialmente, pero ante algunas circunstancias del medio ambiente puede que ese deseo se vea disminuido producto de evitaciones o escape a situaciones donde ha visto incremento en las conductas de agresividad. Entonces podemos ver que hay circunstancias donde podemos alterar lo biológico y sus factores internos, pero que igualmente tiene mucha importancia la información que le llega al individuo de diferentes fuentes, los conceptos que él se genera y cómo él prioriza y ubica ese concepto en su escala de valores para forjar una actitud y terminar en una conducta. Entonces, son situaciones. Hay que tener en cuenta como tips importantes en el deseo que tenemos que tener en cuenta la información. La información es lo más importante. Si nosotros queremos incrementar el deseo de una persona o disminuirlo, porque también pasa,
Me han llegado pacientes en que no saben cómo confrontar a su pareja y dicen, no, es que él quiere todo el tiempo. Él todo el tiempo me está buscando, yo ya estoy cansada, prefiero incluso ni siquiera verlo, ni siquiera encontrarme con él porque es muy intenso. ¿Ok? Lo más importante es tener la información de cómo se le puede llegar a incrementar el deseo o disminuir el deseo. Y según lo que uno quiere, utilizar esa información para así lograr que la persona lograr un objetivo que puede ser incrementar o disminuir el deseo. Lo más importante, obtener esa información. ¿Cómo se obtiene? De formas variadas. Y ya eso depende de las técnicas que puedas utilizar para obtener esa información. Así damos por concluido estos 3 videos del deseo y vamos a continuar con el ciclo de respuesta sexual expuesto por Masters y Johnson. Entonces espero que te suscribas a mi canal, Sexólogo en Formación, del Dr. G, y continúes dejando comentarios que serán la materia prima para seguir desarrollando los temas, para responder las preguntas y continuar con más información que sea del uso de ustedes, y espero que la disfruten. Chao, chao.